Tenía mandíbulas como una guillotina, armadura como un tanque y un hambre que no se detenía ante nada. Hace 400 millones de años dominaba los océanos. Era el depredador supremo, el rey indiscutible de su mundo. Y sin embargo, desapareció. Sin descendientes, sin una segunda oportunidad. ¿Qué pudo borrar a una máquina de matar como esta? No un enemigo más fuerte, sino el tiempo y el cambio. Esta es la historia de Dunkleosteus, el depredador ápice que la evolución abandonó. Dunkleosteus vivió durante el período Devónico tardío, aproximadamente entre 380 y 360 millones de años atrás, en un mundo donde la Tierra todavía estaba mayormente estéril y el océano era el verdadero reino de la vida. Pero Dunkleosteus no solo vivía en ese reino, lo gobernaba. Este pez monstruoso crecía hasta 10 metros de largo, aproximadamente el tamaño de un autobús escolar, y podía pesar hasta 4 toneladas. Pero no solo el tamaño lo hacía mortal. Tenía armadura, no una armadura metafórica, placas óseas reales que cubrían su cráneo y la mitad frontal como un casco natural, un tanque prehistórico que nadaba. Y luego estaban las mandíbulas. Dunkleosteus no tenía dientes en el sentido moderno. En su lugar, su cráneo estaba fusionado con placas mandibulares cortantes, enormes cuchillas que se afilaban solas cada vez que mordía. Un cráneo hecho para cortar. Y cuando mordía, no mordisqueaba. Simulaciones modernas estiman que Dunkleosteus podía ejercer una fuerza de mordida de 6.000 a 7.000 newtons. Eso es más poderoso que un gran tiburón blanco, más que un cocodrilo de agua salada, e incluso más que un Tyrannosaurus Rex en algunas partes de la mandíbula. Comparado con un humano, apenas alcanzamos 700 newtons, y no le tomaba mucho tiempo dar esa mordida. Dunkleosteus podía abrir y cerrar la boca en solo 20 milisegundos. Eso es más rápido de lo que puedes parpadear. Así que imagina esto. Eres un pez devónico. Crees que estás seguro en las aguas poco profundas del arrecife. Nunca lo ves venir. Un destello. Tu cuerpo blindado se parte en dos. Bienvenido a la era de los monstruos. No basta con ser grande. Muchas criaturas grandes no dominan. Lo que hacía a Dunkleosteus realmente aterrador era la combinación. Cabeza y pecho fuertemente blindados que lo hacían casi imposible de herir. Placas mandibulares cortantes que podían atravesar los exoesqueletos de otros peces blindados. Y un ataque alimenticio de impacto y asombro. Una de las mordidas más rápidas y poderosas en la historia de los vertebrados. Era un depredador ápice, la cima de la cadena alimentaria. Nada cazaba a Dunkleosteus, ni siquiera a otros Dunkleosteus. Bueno, tal vez ocasionalmente. Hay alguna evidencia de canibalismo. ¿Su dieta? Lo que quisiera. Presas de cuerpo blando, devoradas, peces blindados con caparazón duro, rotos como maníes, animales muertos. ¿Por qué no? Probablemente también era un carroñero. En muchos sentidos, Dunkleosteus fue la forma final de una exitosa línea llamada Placodermos, peces mandibulados tempranos que evolucionaron una armadura poderosa y alimentación eficiente. No solo sobrevivió en su mundo, lo dominó, pero luego desapareció. El período devónico es a menudo llamado la era de los peces. Los océanos estaban llenos de biodiversidad y los placodermos como Dunkleosteus gobernaban los mares. Pero luego, el mundo cambió. Hace aproximadamente 372 millones de años, la Tierra experimentó una de las 5 grandes extinciones masivas del planeta. La extinción del Devónico tardío. No fue un golpe como un meteorito, fue más lento, más prolongado y más complejo. Los océanos, antes ricos en oxígeno y presas, comenzaron a asfixiarse. Grandes floraciones de algas, posiblemente desencadenadas por la expansión de plantas en tierra, pudieron haber causado zonas anóxicas, áreas con poco o ningún oxígeno. Los arrecifes colapsaron, las grandes presas disminuyeron, las cadenas alimenticias se desmoronaron. Para una criatura como Dunkleosteus, eso fue una sentencia de muerte. Era enorme, blindado, y necesitaba mucha energía para sobrevivir. Pero en los nuevos océanos degradados,
la energía escaseaba. Dunkleosteus fue construido para dominar, no para la escasez. Y así, a medida que sus fuentes de alimento disminuían y su nicho ecológico desaparecía, también él desapareció. No solo Dunkleosteus, sino casi todos los placodermos. Borrados. No porque fueran débiles, sino porque no podían cambiar. La evolución no premia la fuerza, premia la flexibilidad. ¿Y Dunkleosteus? No era flexible. Mientras gobernaba los mares devónicos, otra línea evolucionaria crecía silenciosamente. No tan fuerte, no tan blindada, ni siquiera tan grande, pero más rápida, más ligera, más adaptable. Los tiburones. Los primeros tiburones como Cladocelache o Ctenacanthus eran esbeltos, sin armadura, y no tan aterradores como Dunkleosteus, pero tenían algo que él no tenía. Podían moverse rápido, reproducirse rápidamente, adaptarse a ambientes cambiantes. Y lo más importante, podían sobrevivir cuando el mundo cambiaba. Dunkleosteus, con su armadura pesada y grandes demandas de energía, era un relicto de un mundo que ya no existía. Su diseño, antes perfecto, se había convertido en una carga. Estaba sobrediseñado, demasiado bueno para su tiempo. Y cuando llegó la extinción, no tuvo a dónde ir. No pudo evolucionar. No tuvo descendencia que llevara su legado. No fue cazado hasta la muerte. No fue superado en competencia. Fue abandonado por la evolución. Pero ¿qué pasaría si no hubiera sido así? Imaginemos un mundo donde Dunkleosteus sobrevivió a la extinción del Devónico tardío. Un mundo donde continuó evolucionando, adaptándose, prosperando. Para el período carbonífero, los océanos estaban cambiando de nuevo. Nuevas especies, nuevas presas, nuevos depredadores. ¿Qué se habría convertido Dunkleosteus en ese mundo? ¿Un depredador que se sumerge más profundo con sistemas sensoriales refinados? ¿Una versión más rápida y elegante? ¿Cambiando algo de armadura por velocidad? ¿Una especie capaz de dar a luz crías vivas como algunos tiburones modernos? Quizás habría desplazado a los tiburones del rol de ápice por completo. Tal vez, incluso hoy, estaríamos viendo a gigantes blindados cazar en las profundidades. Un mar moderno con titanes blindados en lugar de tiburones ágiles. Podría haber desarrollado tácticas de caza especializadas, quizás usando estrategias de emboscada en matorrales de coral o usando visión en baja luz para dominar en las profundidades. Quizás un descendiente de Dunkleosteus desarrollaría electrorecepción, como los tiburones modernos, aumentando aún más su precisión letal. Imagínalo en aguas polares heladas, pálido y lento, acechando a través de la oscuridad fangosa con paciencia aprendida a través de las eras. O tal vez en respiraderos volcánicos, blindándose aún más con recubrimientos minerales, transformándose en un tanque viviente resistente a presiones que los peces modernos no podrían soportar. Un Dunkleosteus futuro podría haberse convertido en una leyenda de las profundidades. Un titán esquivo visto solo en las llanuras abisales. Pero ese no es el mundo que tenemos. La línea terminó. Dunkleosteus quedó como un fósil, un símbolo de lo que pudo haber sido. Su extinción no fue solo una tragedia. Fue una lección que la naturaleza no se preocupa solo por la fuerza. Prefiere el equilibrio, la eficiencia, la flexibilidad. Dunkleosteus fue diseñado para matar, pero no para adaptarse. Fue el depredador definitivo de su tiempo. Pero el tiempo siguió adelante. Y él no, en la gran historia de la vida, no ganan los más fuertes. Ganan los que pueden cambiar. Así que recuerda esto. La evolución no es justa, no es poética. No se impresiona con el poder. Se trata de sobrevivir. ¿Y Dunkleosteus? Era demasiado perfecto para sobrevivir, una obra maestra de destrucción. Borrada por su propia excelencia. Un fantasma en el registro fósil, un rey sin reino, un dios de la guerra en un mundo que dejó de necesitar dioses. Demasiado bueno para su tiempo, demasiado rígido para el futuro, solo uno de muchos campeones olvidados, en el gran panteón del fracaso de la naturaleza. Pero incluso en la extinción, Dunkleosteus deja una pregunta. ¿Qué es el verdadero poder? ¿La fuerza o la previsión? Dominó a través de la fuerza bruta,
pero carecía de la adaptabilidad que exige la evolución. Y tal vez esa es la ironía, que la criatura más poderosa de su tiempo fue impotente ante el tiempo mismo. Sus restos fosilizados nos recuerdan que incluso los depredadores más invencibles son tan fuertes como el mundo les permite ser. Un ligero cambio climático, una alteración en el oxígeno, un colapso en las poblaciones de presas. Eso es todo lo que se necesita para borrar a un gigante. Así que la próxima vez que escuches la frase «supervivencia del más apto», recuerda a Dunkleosteus. Porque el más apto no siempre es el más feroz. A veces es el más flexible, el más adaptable, el más invisible. Y a veces la extinción no significa fracaso. Significa que las reglas cambiaron y los viejos campeones no recibieron el aviso. Dunkleosteus fue un dios de los antiguos océanos, pero los dioses solo son dioses mientras su mundo los adore. Una vez que ese mundo desapareció, fue solo otro esqueleto en el fondo del océano, una lección final, tallada en hueso. Domina y gobernarás por un momento. Adáptate y sobrevivirás por una era. Y en esa tumba silenciosa bajo antiguas olas, Dunkleosteus aún nos susurra, no como un rugido, sino como una advertencia. Y en esa tumba silenciosa bajo antiguas olas, Dunkleosteus aún nos susurra, no como un rugido, sino como una advertencia. Pero ¿qué más puede enseñarnos Dunkleosteus? Su extinción no fue solo un tropiezo biológico, fue un punto de inflexión en la historia de la Tierra, un cambio de un modelo evolutivo a otro, de la fuerza bruta a la supervivencia estratégica. Ampliemos la vista. En su apogeo, Dunkleosteus no fue solo un depredador, fue un fenómeno. Se han encontrado fósiles de sus placas blindadas en varios continentes: Norteamérica, Europa, África. Esta amplia distribución sugiere un género exitoso y floreciente en su tiempo. Imagina los océanos del Devónico, claros, llenos de trilobites, amonites, tiburones tempranos y enormes peces blindados como Bothriolepis. Arrecifes de coral que se extendían por millas, primitivos pero vibrantes. Dunkleosteus nadaba por esas aguas como un leviatán, dispersando bancos de peces más pequeños con cada movimiento de su cola. No gobernaba solo por fuerza, gobernaba por miedo. Hay evidencia de que los animales presa comenzaron a evolucionar cuerpos más planos y mejor camuflaje. Quizás en respuesta a depredadores como Dunkleosteus. Fue una carrera armamentista evolutiva, una impulsada por mandíbulas de hueso. Pero a pesar de su dominio, Dunkleosteus tenía limitaciones. Su cola probablemente era más rígida que la de los peces modernos de natación rápida, haciéndolo menos maniobrable. Su armadura, aunque protectora, lo hacía más lento. Era el caballero medieval del océano, poderoso, honorable en diseño y trágicamente inadecuado para la era venidera de movilidad. En los períodos carbonífero y pérmico que siguieron, el mundo marino cambió drásticamente. Los amonites se diversificaron. Los peces se volvieron más ágiles. Los reptiles comenzaron su marcha hacia tierra y cielo. Si Dunkleosteus hubiera sobrevivido, habría enfrentado competencia no solo de tiburones, sino de reptiles marinos como ictiosaurios, mosasaurios y eventualmente incluso ballenas tempranas. ¿Habría podido mantenerse al día? Quizás. Quizás no. Pero ¿qué tal si vamos más lejos? Pasemos más allá de la imaginación, hacia líneas de tiempo alternativas. En una línea temporal, Dunkleosteus evoluciona en una criatura semiterrestre. Su mitad frontal blindada se convierte en un marco que soporta peso. Comienza a acechar en las aguas poco profundas, lanzándose a las criaturas que emergen del borde del agua. Un análogo prehistórico del cocodrilo. En otra, se convierte en un alimentador por filtración. Reduce su fuerza de mordida, pierde armadura y tamiza presas pequeñas de aguas ricas en plancton, como un híbrido blindado entre ballena y tiburón. En una tercera, se vuelve social, cazando en manadas, coordinando ataques con otros de su especie. Un depredador táctico en lugar de un bruto solitario. Las posibilidades son infinitas, pero en cada escenario tendría que hacer una cosa: cambiar.
el registro fósil está lleno de criaturas que no lograron adaptarse. Los trilobites, una vez gobernantes del Paleozoico, desaparecieron. Los amonites, brillantes y diversos, se fueron. Los dinosaurios no avianos, reducidos a huesos y preguntas. Dunkleosteus se une a ellos no como una casualidad, sino como un símbolo, un recordatorio de que la evolución no escribe poesía, no crea héroes, no le importa quién fue el más fuerte, solo le importa quién queda, y así, Dunkleosteus permanece en piedra, no nadando, no cazando, sino enseñando, una reliquia de una época en que el poder parecía eterno, hasta que las corrientes del cambio lo arrasaron todo. Así que aquí está la ironía final. En un mundo donde la supervivencia es todo, el depredador más aterrador del Devónico fue solo una solución temporal. ¿Y su lección? Sé adaptable, sé consciente, porque el dominio desaparece. Pero los que cambian, perduran. Eso hicieron los tiburones. Eso hicieron los mamíferos. Eso hicieron nuestros propios antepasados. Dunkleosteus no mepo, y por eso conoces su nombre solo a través de las piedras, a través de cráneos reconstruidos en museos, a través de documentales y especulación, a través del silencio. Pero incluso el silencio puede resonar. Y desde las profundidades del tiempo, Dunkleosteus resuena esto. Yo fui el más fuerte alguna vez, pero el mar me olvidó. Aprende de eso. Y tal vez, solo tal vez, nosotros también, porque esta no es solo la historia de un pez, es sobre un patrón. A lo largo de la historia de la Tierra se repite la misma narrativa. Algo surge, domina, se niega a adaptarse y cae. No es solo biológico, es civilizacional. Imperios, economías, ideas. Todos siguen la misma curva. En Dunkleosteus, no solo vemos la caída de un depredador, vemos una advertencia para nosotros mismos, porque mientras el clima cambia nuevamente, mientras los océanos se calientan, mientras los ecosistemas están al borde, nosotros también estamos en un umbral. ¿Nos adaptaremos? ¿O nos convertiremos en los fósiles del mañana? Porque si la evolución tiene voz, no habla a través de las victorias, sino a través del silencio de lo que fue antes. Y si escuchamos, realmente escuchamos, a los huesos bajo nuestros pies, a los gigantes extintos tallados en piedra, podríamos darnos cuenta de que la supervivencia no está garantizada, ni para titanes, ni para pensadores, ni siquiera para nosotros, a menos que aprendamos a evolucionar. Así que tal vez el mensaje final de Dunkleosteus no es solo una pérdida biológica, sino de significado cultural, un espejo fosilizado que nos muestra nuestro propio tiempo, un desafío para no repetir el destino de criaturas que alguna vez se creyeron inquebrantables. Su cráneo, con cuchillas cortantes donde deberían estar los dientes, ahora es una pieza de museo. Pero también una pregunta: ¿qué valoramos? ¿El poder o la resiliencia? ¿La fuerza o la sustentabilidad? ¿La conquista o la coexistencia? En un mundo que valora el dominio económico, tecnológico, incluso ideológico, Dunkleosteus nos pide reconsiderar, porque él también dominó, y ahora se ha ido. Podemos pensar que la extinción es historia antigua, pero no estamos inmunes a ella. Las especies desaparecen cada día. Los océanos se acidifican. Los arrecifes de coral blanquean. Los glaciares retroceden. Y mientras tanto, construimos más, consumimos más, aceleramos más. Pero más rápido no siempre es avanzar. Más grande no siempre es mejor. A veces la respuesta no es afilar nuestras cuchillas, sino suavizar nuestro agarre, adaptarse, escuchar, cambiar. Eso es lo que la naturaleza premia. Eso es lo que Dunkleosteus nunca hizo. Y por eso sus huesos yacen en silencio, pero su mensaje ruge más fuerte que nunca. Nos recuerda que la extinción no siempre llega con un estallido. A veces es una desaparición lenta, inadvertida hasta que es irreversible. Así como Dunkleosteus desapareció de los océanos, las especies hoy se están deslizando hacia el silencio. Insectos que polinizan, hongos que estabilizan bosques,
corales que forman la base de ecosistemas marinos. Cada pérdida es una onda, y las ondas se vuelven olas. Entonces, cuando hablemos de Dunkleosteus, no hablamos de un monstruo. Hablamos de un espejo, un reflejo de nuestra propia era y las decisiones que enfrentamos. ¿Continuaremos por el camino del dominio? ¿O elegiremos el camino más difícil de la adaptación? Los mares del Devónico ya se secaron hace mucho, pero sus lecciones aún fluyen. Solo tenemos que escuchar. La historia de Dunkleosteus es más que un relato de tiempos profundos. Es una crónica de transformación, un símbolo del empuje y tirón implacable entre la vida y el ambiente, entre el ser y el devenir. Nos obliga a hacer preguntas que resuenan a través de las épocas. ¿Qué significa realmente sobrevivir? ¿Se trata la supervivencia de la fuerza bruta? ¿O de la flexibilidad, adaptación y cambio? Dunkleosteus, con su caparazón blindado y mandíbulas guillotina, fue la máxima ingeniería evolutiva. Un depredador perfecto para su época. Pero la perfección resultó ser una trampa. Los mismos rasgos que lo hicieron un titán lo hicieron frágil frente al cambio. Hoy, vemos ecos de este dilema en nuestro propio mundo. Nuestras tecnologías, sistemas y sociedades a menudo valoran el poder y el crecimiento por encima de todo. Pero el crecimiento sin adaptabilidad es frágil. Dunkleosteus nos enseña que la resiliencia a menudo es silenciosa, invisible y lenta. Se encuentra no en el dominio, sino en la diversidad, no en la rigidez, sino en la fluidez. Mira el mundo natural. Los bosques que sobreviven a incendios regenerándose de semillas profundas en el suelo. Los corales que lentamente se reconstruyen después de eventos de blanqueamiento. Los insectos que polinizan y sostienen ciclos de vida. Su supervivencia depende de poder cambiar, evolucionar y persistir en la incertidumbre. Y sin embargo, la era moderna a menudo pasa por alto estas lecciones. Imponemos monocultivos en paisajes, priorizamos ganancias a corto plazo sobre la salud a largo plazo y aceleramos cambios más rápido de lo que los ecosistemas pueden seguir. Como Dunkleosteus, podemos ser magníficos,